¿Listo? Dale, Jorge, ¿te tenés que decir? Ya dijo. Ya, le quiero dar la bienvenida a, no voy a decir exfutbolista porque a los futbolistas siempre dicen que continúan siendo futbolistas durante toda su vida, pero uno de los extranjeros que mayor aporte hizo al fútbol chileno se inició en Independiente de Avellaneda, vino a jugar a la U en un momento difícil del club, fue durante una década el arquero titular, ganó 4 títulos nacionales, se nacionalizó, jugó en la selección chilena. Bueno, obviamente muchos lo recuerdan por ese famoso penal que le atajó a Chilavert en Asunción. Y hoy está trabajando en las comunicaciones luego de un paso como entrenador en distintas categorías. Así que bienvenido Sergio Superman Vargas, un placer tenerte acá. ¿Qué tal? Muchas gracias, un gusto. Bueno, la pregunta que muchos hinchas de la U seguramente se hacen es si estuviste realmente cerca de ser técnico ahora que con la salida de Hoyos, la búsqueda que se extendió casi durante un mes, si tuviste conversaciones con el club, ¿qué tan cerca se dio ese...? Bueno, tuve 2 reuniones. Tuve 2 reuniones donde expuse el proyecto, el cuerpo técnico, la gente con quien trabajaría, la forma en que trabajaría, los aspectos que para mí son importantes. Bueno, fueron reuniones positivas, más o menos de 2 horas cada reunión. Y lógicamente sabía que había un abanico de entrenadores. Ellos iban a entrevistar 4 o 5 entrenadores, que es lo que me dijeron desde el principio, y después iban a tomar una decisión. Así que sí, por lo menos estuve entre los entrevistados, si estuve cerca no sé. ¿Y estuviste ilusionado realmente? Porque tu ídolo de la U, me imagino que tenías muchas ganas de asumir en algún momento como técnico. Y sí, la U junto a Independiente es el club de mi vida. Yo en Independiente tuve 12 años, de los 13 años hasta los 25, y en la U también estuve otros 11 años, y después tuve un año y tanto más también como gerente técnico, así que también estuve otros 12 años más, y bueno, el club que a mí me dio mucho, yo le di mucho, y es el club que yo quiero, yo amo, y lógicamente cuando se presenta una oportunidad de trabajar ahí, en algo que además a mí me gusta y me apasiona, como es la dirección técnica, lógicamente que uno se ilusiona. ¿Y qué te parece la llegada de Kudelka? Tú sigues mucho el fútbol argentino, me imagino que... Sí, lo sigo mucho, pero a ver, Talleres no es un equipo que yo haya visto mucho, porque la verdad que igualmente no es mucho los partidos de Talleres que dan. Él dirigía a Kudelka, dirigía a Talleres. Ahora, las referencias que hay son las mejores. Por lo menos Talleres hizo una excelente campaña en este campeonato. El equipo dicen que juega muy bien, hay muy buenos comentarios, elogiosos comentarios en relación al trabajo de Kudelka, a la forma en que juega Talleres, a la expresión futbolística que tenía. Así que bueno, creo que esperemos que pueda eso mismo plasmarlo en la U, sería muy importante, porque bueno, con Hoyos sucedía que muchas veces se ganaba, pero el equipo no conformaba, no gustaba, no tenía un juego así que encantara y que enamorara, ¿no? Sí. ¿Y por qué crees que a la U le ha costado tanto tener una continuidad de entrenadores o un proyecto que se estabilice? Porque ha tenido mucho altibajo en los últimos tiempos. Sí, sin ningún lugar a duda, y eso lo marca también la cantidad de entrenadores que han pasado por el club y en los últimos años, es cuestión de ver. No se ha sostenido un proyecto, a excepción me parece que el de Sampaoli, que habrá estado, no me acuerdo cuánto estuvo Sampaoli. 2 años. 2 años, y fíjate, lo que pasa es que en 2 años se ganó muchísimo. Sí. Pero hoy, bueno, lo que pasa es que hoy los resultados mandan, y en ese sentido hay que tener demasiada convicción, o tenés que tener muy claro hacia dónde apuntaba, cuáles son tus objetivos como para sostener un proyecto o a un entrenador si no se le están dando los resultados. Tenés que tener demasiada confianza en esa persona. Y normalmente sucede que los dirigentes, y en este caso la sociedad anónima, los dueños, los directores de la sociedad anónima, no tienen esa piel dura que hay que tener. Y entonces les afecta demasiado las críticas y rápidamente cambian. Cambian de entrenador, lógicamente, porque y sobre todo y en especial cuando la presión es muy grande, como sucede en los equipos grandes, es mucho más difícil de poder sostener al entrenador. Claro. Bueno, voy a abrir la entrevista para que mis compañeros puedan hacer preguntas, así que, Alondra, no sé si tú... Hola Sergio, soy Alondra del Real de 5º año de periodismo, y mi pregunta va relacionada con que hoy en día hay muchos estilos de fútbol y mucha discusión respecto a
ello. Para usted, ¿qué significa jugar bien al fútbol? Buen tema. Jugar bien tiene muchas aristas esa pregunta, porque de acuerdo a cómo uno entienda e interprete el fútbol. Y si vos ves, a ver, tomemos algunas referencias. El Bayern Múnich juega de una forma, de una manera, ¿ya? Y juega bien, diríamos que juega bien o no el Bayern Múnich. El Liverpool tiene una manera muy diferente de jugar del Bayern. El Liverpool te regala la pelota, no la quiere. Y diríamos que juega bien también, ¿o no? Por poner ejemplo, el Manchester City con Guardiola, que hace de la posesión una posesión. No quiere darle la pelota al rival. Y normalmente es el dominador de las acciones, quiere superar, quiere aplastar al rival a través de la posesión, de no prestarle la pelota, de que el rival corra detrás. Y es otro tipo de fútbol. El Real Madrid es diferente también al Manchester City, y son equipos que juegan bien. Entonces, ¿qué es jugar bien? Finalmente yo creo que es jugar bien según la idea y la interpretación que hagan los jugadores de lo que pretende el técnico. ¿Entendés? El técnico prepara al equipo para, según su visión futbolística, como él entiende el fútbol, que el equipo se exprese de esa manera y de esa forma. Entonces, eso podría decir jugar bien, porque el equipo interpreta mis ideas. Y para mí eso es jugar bien. Entonces, y las ideas son independientes de las personas y de los entrenadores, en este caso, que son los que mandan sobre el juego del equipo. Sergio, buenas, soy Esteban. Yo quería volver un poquito a la U. Tú estuviste en el último plantel que ganó en el Monumental. Es una pregunta difícil, pero ¿por qué crees que la U no es capaz de ganar en el Monumental? ¿Y qué se necesita para poder volver a esos momentos y romper esa racha que tenemos muy mala? Y te diría, yo fui el primer arquero que ganó en el Monumental. O sea, la primera vez que la U ganó en el Monumental, creo que ganamos en el 93, me parece. Yo llegué en el 92 a la U. Y el primer partido jugado en el Monumental lo empatamos. 1-1. Y era me acuerdo que ese partido empatamos en el año 92. Nosotros empatamos el partido y la sede de la U estaba en Campo Deportes. Tuvimos que pasar por Campo Deportes, habíamos empatado. Porque la gente se había juntado ahí a escuchar el partido, porque lo habían pasado por lo altoparlante. Habíamos quedado mucha gente fuera del estadio, había alrededor de 3.000 personas y tuvimos que salir a saludar porque habíamos empatado. O sea, mirá lo que significaba. Después, a partir del 93, pudimos ganar y por suerte, mientras yo estuve, ganamos varias veces en el Monumental. Jugar en el Monumental no es fácil, no es nada del otro mundo tampoco, pero requiere otras cosas. Requiere una gran personalidad, requiere el manejo de las situaciones, requiere tener el corazón muy caliente, jugar a full con las revoluciones al máximo en todo momento, pero requiere una gran frialdad también cerebral para tomar decisiones. Porque vos las decisiones tenés que jugar con todo, como te decía, pero las decisiones tienen que ser muy frías, tienen que ser muy acertadas. Entonces el momento y el manejo de todo ese tipo de situaciones es fundamental. Hay que tratar de demostrar en el Monumental de que uno tiene personalidad para jugar y que el equipo tiene personalidad. Nosotros, me acuerdo que nos basábamos mucho y en algunos momentos lo lográbamos, en otros no, porque el rival juega y juegan bien y siempre han tenido muy buenos jugadores. Era poder tenerle la pelota y cuando el estadio estaba en silencio era porque nosotros estábamos haciendo bien las cosas y eso era como una guía para nosotros y nos incentivaba a hacerlo aún más, a enfatizarlo aún más. Son pequeños aspectos, no hay, es muy difícil decirte un factor. Hay que jugar muy juntos, hay que jugar muy sólido, muy unidos, respaldarse. Ellos crecen mucho en el Monumental, Colo-Colo crece mucho en el Monumental. Y sobre todo y en especial con la U, y está demostrado, por algo hace 17 años que no se le gana. Y han pasado diferentes planteles, diferentes jugadores, diferentes entrenadores, han plazado yo creo que el mejor equipo
de los últimos 15 o 20 años ha pasado con Sampaoli, que el equipo gana la Sudamericana, con Charlie Arangui, con Marcelo Díaz, y no se ha podido ganar. Entonces, requiere de otro tipo de situaciones, según lo que hemos visto en relación a los resultados que se han obtenido, ¿no? Y el plantel actual tiene jugadores igual con experiencia. Uno ve que está Johnny, que está David, que está Pinilla. Mucho. Y sin El embargo plantel no- actual tiene jugadores campeones de América, muchachos que han jugado en Europa, muchachos con más de 500 partidos en primera división. O sea, es un plantel que no le debería pesar. Ha jugado en cancha mucho más complicada, mucho más difíciles, partidos mucho más difíciles, torneos más complicados que jugar en el Monumental. Pero O sea, no se ha podido. O sea, podríamos decir que hoy en día ya es un factor psicológico, una presión psicológica lo que está afectando a los jugadores para no poder rendir como rinden, por ejemplo, en Brasil, que ganaron, hace poco ganaron y En rompieron Vasco. un récord en Vasco. Lo que pasa es cuál es, claro, uno podría decir eso, porque cuando uno no sabe bien los factores técnicos, tácticos, físicos, apelás a la parte emocional, a la parte psicológica, ¿me entendés? Pero ¿sabes cuál es el punto? Que durante 16, 17 años pasaron diferentes jugadores y diferentes planteles y cambiaron totalmente. O sea, el que jugó hace 15 años atrás no está en el plantel. Yo creo que, y si agarraran a lo mejor en los últimos 5 años, no sé, no he hecho ese ejercicio, pero debe haber, no sé, Johnny estará, que habrá repetido, Lorenzetti, Lorenzetti, Matías Rodríguez. sí, y Matías fue y después vino. Pero y además eso mismo, o sea, vos pensarías que Johnny es un tipo que le afecta a jugar ahí, o Lorenzetti, o al mismo Matías, no son jugadores, han jugado en instancias mucho más difíciles y complicadas. Entonces, es Incluso un estigma. son jugadores que con otros clubes han ganado ahí, Claro. vistiendo la otra camiseta. Sí, deben haber perdido también. Pero me refiero a que de repente uno ve que van equipos de menor peso Sí. que la U y ganan ahí. Sí, lo que pasa que, bueno, ya, y cada vez se hace más complicado y más difícil, pero algún día se le va a ganar. Y esperemos que a partir de ese día que se le gane, después se rompa ese estigma, por decirlo así, y poder dar vuelta a eso y ya después afrontar todo y cada uno de los partidos que vengan con otra mentalidad, con otra confianza, sabiendo que a lo mejor se tienen que dar los resultados. Sergio, ¿qué superclásico quisiera olvidar? ¿Qué superclásico? Sí hay, debe haber. La verdad, mira, si hay partidos que he jugado bien, normalmente han sido los de Colo-Colo. Normalmente, por suerte, vos dan la tarjeta Easy, ¿no? Experto dice. Experto Easy. Normalmente ganaba, salía figura. Perdón, no es por falta de humildad, pero es la realidad, porque además tenía una preparación especial para ese partido. Si lo digo por... Pero hay clásicos, a ver, perdí uno que nos empataron al final, me acuerdo, porque nosotros si le ganábamos quedábamos a un punto de Colo-Colo y faltaban pocas fechas para pelear el campeonato y nos hacen un gol que a mí me empujan y yo después me voy y pateo una puerta. La puerta de los árbitros. Claro, claro. Y después, a ver, he perdido varios clásicos, sí, muchos clásicos. Y duelen, o sea, perder un clásico duele mucho, muchísimo. Pero claro, cuando vos estás además peleando el campeonato y se te corta esa posibilidad, duele mucho más. Pero perder el clásico siempre era demasiado doloroso y hasta me daba vergüenza. ¿Y qué sientes ahora al ver una foto del plantel del 94? Bueno, lo que pasa es que el del 94 para mí fue la mayor alegría de mi vida deportiva. O sea, jugué 20 años fútbol profesional y jugué otros 6 años en las divisiones inferiores. Y fue mi mayor alegría. O sea, no, eso está número uno. No hay ningún hito en mi carrera que se asemeje a eso, a haber salido campeón ese año 94, porque involucraba muchísimas cosas. Eran 25 años sin que la U salía campeón. Y todo lo que sucedió durante
Porque una cosa, claro, la coronación, salimos campeones, dimos la vuelta, la gente salió a la calle, pero todo lo que sucedió, todo lo que transcurrió, yo llegué en el 92 a la U. Durante esos 2 años, todo el trabajo diario, todo el esfuerzo que hubo detrás de eso, encierra muchas cosas. Yo te voy a dar así una pincelada. Cuando yo llego en el 92 a la U era, entrenábamos en el Sausal, que era en Vespucio ahí, teníamos una sola campo de entrenamiento, una sola cancha. El camarín era de madera, ya, maderita, era medio chico, teníamos 2 o 3 duchas, no siempre había agua caliente, y la utilería era un container. La U tenía muchísimos problemas. La U en el 88 se había ido al descenso, 89 había ascendido, 90 jugó la liguilla del descenso, 91 jugó la liguilla del descenso. Las diferencias de plantel eran enormes. Colo-Colo, cuando yo llego a la U en el 92, enero del 92, era el actual campeón de la Copa Libertadores. O sea, fíjate la diferencia que había entre un equipo y otro. La Católica siempre tuvo muy buenos equipos, tiene una infraestructura maravillosa. El año 93 la Católica llega a la final de la Copa Libertadores, con un muy buen equipo, con un muy buen plantel que tenía. Cobreloa en esos años era un equipazo, no era el Cobreloa. Es más, el año 92 Cobreloa es el campeón del fútbol chileno, porque tenía muy buen equipo. Entonces nosotros apenas teníamos ropa para entrenar, a veces teníamos que hacer doble turno y teníamos una muda de entrenamiento, no podíamos hacer doble turno. Se viajaba, bueno, a mí no me tocó, por eso hubo una reorganización. Se viajaba en bus, no se alojaba en hoteles como corresponde. O sea, toda la logística y la infraestructura, nosotros peleábamos contra misiles y teníamos un arco y una flecha. Entonces, para haber logrado lo que se logró 2 años después con esas diferencias, porque nosotros primero peleábamos también, teníamos nuestras carencias y además luchábamos contra gente que tenía muy buenos planteles, muy buenos equipos, muy buena infraestructura, era otra cosa. Y para haber logrado eso en el 94 hubo mucho esfuerzo, demasiado esfuerzo, y hubo un montón de... Ah, mi teléfono, perdón, no lo puse en silencio. ¿Cree que lo...? Sí, podés ponerlo, está en el costadito. Ahí está. Perdón, entonces, uno viviendo el día a día para lograr equiparar, para lograr llegar a los niveles, y no solo equipararlos, sino poder ganarles, se requiere mucho esfuerzo, mucho compromiso, mucho trabajo, mucha unión de grupo. Nosotros nos hicimos fuerte a través de la unión de grupo. Es más, el año 94 la Católica ya tenía a Sergio Vázquez, que era el central titular de la selección argentina, y contrata al Beto Acosta y al Pipo Gorosito, que eran de la selección argentina, precio récord se pagó. Entonces, fíjate las diferencias que había. Y por eso te digo, además de que nosotros teníamos también, que era bueno por un lado, pero por el otro era una mochila que teníamos, que era las ansias, las ganas de la gente de que saliera campeón la U. Vos pensás que eran 25 años y la gente ya estaba acostumbrada, o sea, no estaba acostumbrada, pero la había pasado mal y la pasaba mal. Mucha frustración, mucha tristeza, mucha pena, siempre pasaba algo. Entonces que tu equipo no salga campeón, un equipo grande, con la hinchada, con millones de hinchas, también en un momento, y sobre todo al final, era un peso fuerte que teníamos nosotros, porque no podíamos fallar. Otra vez, fallar y quedarse en la puerta sin salir campeón y andás a ver después cuando se te daba la oportunidad. Así que por eso es muy significativo ese título. Y creo que es significativo para la U, porque fíjate que a partir de ahí hay una... Y es cuestión de ver la cantidad de títulos, todo lo que se ha ganado a partir de ahí, como que comienza una nueva era, una nueva etapa de la U. Y bueno, y el orgullo de haber pertenecido a dejar sembrado ese gen, ¿no? Sergio, soy Mateo Frey, de 5º año. Tú tuviste experiencias dirigiendo equipos de segunda y tercera división, y con respecto a eso te quería preguntar, ¿qué atributos consideras fundamentales en un buen entrenador?
Sí, hay muchos atributos que tiene que tener un entrenador. Y dirigir en tercera y en segunda no es fácil. Porque además hay demasiadas carencias en esas divisiones. Y vos tenés que hacer de entrenador, tenés que hacer de coordinador, tenés que hacer de... No sé, por ejemplo, yo me fui a Temuco y tuve que hacerme cargo de hacer 2 casas del jugador, no había nada. Hasta elegir las casas donde iban a ser, después mandar a comprar las cosas. Después estar en el día a día, porque los chicos comían ahí, había alrededor de 10, 12 chicos en cada casa. Se pegan 1000 cagadas. Chicos 18, 19, 20 años viviendo juntos. Entonces todos los días era un tema distinto. O sea, sí, entrenarlo, trabajar tácticamente, planificar los entrenamientos, estudiar al rival, analizar todo, de qué manera, de qué forma, cómo voy a jugar, cómo juega el rival, cómo lo voy a superar, de qué manera lo voy a anular. Eso está inherente en uno porque es lo que además yo hice toda la vida, desde el puesto de arquero. Pero todo lo otro, el manejo de grupo, el liderazgo, y sucedió, tuve experiencias desagradables, muchachos que están peleando y luchando por un objetivo, porque esos chicos, a pesar de que están en tercera división, quieren llegar a primera división. Pero todo lo que hacen atenta contra ellos mismos, es un complot que se hacen, porque no tienen una vida, no hacen una vida, no toman las decisiones en relación a poder llegar a primera división. Comen mal, toman cuando no tienen que tomar, se portan, hacen lío, y yo tuve muchas cosas desagradables, un par importantes, sobre todo previa a los partidos, cuando sabían que se tenían que cuidar y no se cuidaban, cuando se tenían que quedar acostados y no lo hacían. Entonces, pero eso te da experiencia, o sea, yo me fui a dirigir a esas divisiones. Las primeras ofertas que yo tuve fueron de primera división y dije que no, pero dije que no porque quería quemar una etapa. Entonces me fui a tercera, empecé en tercera B, tercera A, segunda y dirigí primera B, me pasé todas las divisiones. Y después dirigí en segunda en Trasandino y armamos un buen equipo. Y en relación a la experiencia que yo había tenido, por ejemplo, en Temuco, yo sabía que armar un buen equipo era solo una parte. Y le digo, mirá, nosotros armamos un buen equipo, podríamos pelear el primer campeonato, pero yo vamos a poner plazo de en 2 o 3 años para ascender al equipo. Porque no se los dije claramente, pero le dije, mirá, el equipo cuesta armar, cuesta que ensamblen, que conjuguen, bueno, varios aspectos que hay que... Pero yo sabía íntimamente, con la experiencia que había tenido en Temuco, que iban a suceder cosas que finalmente sucedieron. Y eso a veces es lo que te da la experiencia. Dicho y hecho, un partido que estábamos, te lo cuento así como experiencia, un partido, ya iba la mitad del campeonato, un partido que el puntero, nosotros íbamos segundo, después de remar de atrás, no arrancamos bien, llegamos a estar segundo y jugamos el día sábado. ¿Ya? Y en Trasandino teníamos la casa de jugador donde había 18 chicos, 20 chicos. Y ahí quedaron concentrados ellos. Nosotros no nos quedamos cuerpo técnico porque no había cama para nosotros y para los chicos. Pero sabían que tenían que quedarse adentro. Juega el puntero el viernes y pierde. Entonces jugamos el sábado nosotros, teníamos que jugar el sábado y sabían, ya el viernes en la noche cuando estábamos cenando, sabían que si ganábamos, quedábamos primero. Vamos. Hacemos el sábado, almorzábamos en un restaurante, yo le había conseguido, ahí cada cosa cuesta, entonces llevarlo a almorzar a un restaurante es un costo, todo cuesta, porque todo es costo y no hay ingresos, es todo salida. Entonces, después almuerzan, duermen la siesta y vamos a jugar. Para el primer tiempo veníamos jugando muy bien nosotros. Y el primer tiempo el equipo ya no funcionaba, jugaban más o menos, pero con el rival no pasaba nada. Segundo tiempo, de golpe a los 2 minutos hacen un gol. Ya intentamos, vamos. Te lo resumo, perdimos 4-0. Ya, yo por norma después del partido trato de no hablar, porque uno cuando está muy caliente no conviene analizar bien las cosas, estar frío.
cuando te volvés a juntar el día de entrenamiento, hablás, analizás, decís, corregís, le marcás errores, le marcás virtudes, le marcás defectos. Me voy para mi casa, y cuando me voy para mi casa después del partido, me llaman un dirigente, me dice: Sergio, nos acabamos de enterar que varios jugadores, 7 jugadores, se acostaron a las 5 de la mañana, salieron de joda. Ya. Bueno, te voy a decir la conclusión. Al final saqué a 3 o 4, no me acuerdo. Y después el equipo a partir de ahí ya no fue, no rindió, clasificamos a la liguilla de ascenso y anduvimos más o menos ya. Pero ese fue el tema. Pero lo que te quiero decir, que lo que antes me había pasado es lo que sucede con estos chicos. O sea, vos te estabas jugando, fíjate, todos ellos chicos que están en segunda quieren llegar a primera división. Nosotros de ganar ese partido quedábamos primero, con una muy buena opción de poder ascender a primera B, que es ya el fútbol profesional. Y aún así se fueron de joda. ¿Me entendés? Entonces, hay un montón de cosas también, que todo esto es experiencia, y te van sirviendo. A mí me sirvió de mucho, porque hasta la determinación que tomé, y yo creo que fue la errada, también a mí me sirvió. Porque yo podía haber sancionado a los chicos. De otra forma, económicamente, los dejaba unos 2 partidos afuera, XX. Yo decidí sacar a 3 o 4, porque para mí hay cosas que yo no entiendo y no comprendo. Pero también me dejó una enseñanza. Y todas estas cosas son experiencia y son enseñanza. Por eso te digo, lo que me dejó, lo que es dirigir ahí, es también experiencia, enseñanza, y que no es solo dentro de la cancha, sino fuera de la cancha. El manejo de grupo, el liderazgo que vos puedas tener. Y hay una diferencia ahí entre el futbolista chileno y el argentino a lo mejor, porque a lo mejor es más raro ver un plantel de argentino que se esté jugando tantas cosas que salga de joda, como dices tú, antes de la noche anterior. Sí, a lo mejor es muy difícil, existe, pero en mucho menor medida. O sea, el futbolista argentino de por sí es profesional, y es profesional ya a los 15, 16 años. Que es lo que yo digo a los chicos. Por ahí, por ejemplo, hay clubes que trabajan muy bien. La Católica, la U, Colo-Colo, Huachipato. Hay equipos que trabajan muy bien. Pero digo yo, lo que hay que enseñarles, que es lo que, por lo menos de que llegué a Chile, a los chicos, no solo de la parte táctica, de la parte técnica, física, psicológica, hay que enseñarles a ser profesionales. ¿Me entendés? A que tengan una vida coherente con el fútbol. Porque está bien, todo dentro de la cancha, pero afuera de la cancha es lo más importante. Un buen descanso, una buena alimentación, estar enfocado en tu carrera, ¿me entendés? Y además como que tienen también el chico en Argentina, y lo digo porque, bueno, primero porque yo también fui chico y salí desde las divisiones inferiores, pero normalmente cuando subían los chicos estaban enfocados en querer ganarse un puesto. En querer ganarse un puesto primero ahí, no pensaban en irse a Europa. Una vez que se ganaban el puesto, que ya por lo menos se habían ganado el puesto, estaban jugando con continuidad, ya empiezan a pensar en irse a la selección o en irse en Europa, sobre todo si juegan en un equipo grande. Acá no, acá están como, no, me quiero ir a Europa, todavía ni siquiera se ganaron la posibilidad de jugar aquí en Chile, ¿me entendés? Y en ese sentido es lo mismo, o sea, no son pibes la mayoría, y por eso los diferentes son los que te marcan la diferencia, que sean realmente profesionales y que se tomen esta carrera como que es su futuro para ellos y para su familia. Acá Sergio, hola, buenos días, Belén Standen. El periodista Christopher Antunes mencionó en el programa La Magia Azul. En Azul Azul no lo quisieron contratar debido a su poca y mala experiencia como entrenador y por lo que hizo cuando fue gerente deportivo de la U. ¿Qué opinas sobre estas declaraciones? No, bueno, no la sabía. Lo de la experiencia sabía, que un poco el tema es el tema de la experiencia, que como que yo todavía no he dirigido en primera división y por eso fue uno de los aspectos, inclusive lo hablé con Ronald Fuente, que era el gerente deportivo. Entonces, bueno, todo lo que le habíamos presentado estaba muy bien, pero que dudaban un poco en ese aspecto. Lo del gerente deportivo no lo sabía y creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque y depende cómo lo evalúen, ¿me entendés? Una función de un gerente deportivo no tiene nada que ver con la del entrenador. Es otra cosa la función del gerente deportivo y además en la situación
que yo fui gerente deportivo, que era en la quiebra prácticamente. O sea, cuando una institución está en quiebra no hay recursos. Y yo creo que sin recursos, inclusive dejamos una gran base para que 6 meses después Azul Azul, cuando asumió, dejó la base del equipo. Y cuando los primeros 6 meses que todavía no se había decretado la quiebra del equipo que armé, donde traje los refuerzos, jugamos la final con Colo-Colo, la que perdimos la final del 2006 con Colo-Colo, que era el penal Mayer Candelo, que lo ataja Claudio Bravo. Ese equipo lo armé yo también. O sea, ya venía con la base del 2005 y los refuerzos los trajimos. Y ahí, a partir de ahí se decreta la quiebra y ahí ya el club entra en otra dimensión, por decirte así, y ahí más que nada había que sobrevivir, porque no había... A ver, yo me reuní con Felicevich, que ahora creo que no está, en el Parque Arauco, que estaba el de Fornil, para que Alexis llegara a la U. Pero Alexis, que estaba en Cobreloa, que ya pertenecía a Udinese, se necesitaban $120.000 de préstamo. La U no los tenía. Me acuerdo el pibe, Lucas Barrio. Estaba en Temuco, Lucas, yo lo quise traer a la U. Podíamos pagarle $5.000 de sueldo, pero quería 10.000. No alcanzamos, o sea, uno chocaba con esa realidad, que esa plata para hoy es miseria, o sea, es muy poco, pero no teníamos. Entonces uno tenía que ver de qué manera, de qué forma traía. Por eso te digo, por ejemplo, yo traje a Marco Estrada, y Marco solamente vino por el sueldo. Nosotros no gastamos un peso en inversión porque era jugador libre, yo ya lo había querido traer y lo logro traer. Y 2 años después, 3 años después, se venden $1.400.000. Entonces, sin plata, entraron $1.400.000. Entonces, ¿qué fue mal en el gerente deportivo? ¿Qué no fue mal? Trajimos sin plata a Mauricio Pinilla, vino. Yo hice todos los esfuerzos, me acuerdo, estuve 2 meses luchando para acá, para allá, para traer al Pato Galá. Te estoy hablando en el 2006, cuando el Pato Galá, el 2004, fue el goleador del mundo. Y estaba en México. Y lo querían otro equipo, entonces lo logré traer. Entonces, trajimos al Pepe Roja de vuelta. Hay un montón de aspectos, ¿me entendés? Que uno, según cómo los quiera ver y los quiera evaluar. Claro, todos se acuerdan del técnico que traje, anduvo mal. Sergio, disculpa, pero más allá del tema deportivo, tú dices que igual la falta de experiencia te jugó en contra, pero la U igual... Para ellos. La U igual tiene antecedentes de contratar técnicos que no están probados todavía. Por ejemplo, Sampaoli, cuando llegó a la U, no era un técnico probado en primeras divisiones y con mucho éxito. Y logró ser igual un entrenador, ya todos lo sabemos, uno de los más exitosos dentro de la U. ¿Crees que puede haber otro factor, más allá del tema deportivo y la falta de experiencia, que hizo a Azul Azul inclinarse por otro entrenador? No lo sé. Yo por lo menos de lo que hablé con Ronald, fue un poco esa también lo que pesó. Estábamos dentro de las posibilidades, pero finalmente un poco ellos dudaban por esa falta de experiencia. Está bien, yo no lo comparto porque yo creo que hay otros factores que son mucho más importantes que esa supuesta falta de experiencia. O sea, es muy relativo. O sea, todos los mejores técnicos dirigieron alguna vez, ¿no? Por primera vez. Y no tenían experiencia anterior. Sergio. Esto es lo mismo. Alguna vez Bielsa dirigió por primera vez, Sampaoli, todos los entrenadores. Entonces, por ejemplo, hoy en el torneo argentino, si vos te vas, tenés, no sé, por decirte, Barochelotto está en Boca, pero debutó en Lanús. Y creo, si no salió campeón, anduvo ahí. El muñeco Gallardo debutó en Nacional de Montevideo. Tomás, entrenadores, todos han tenido una primera vez, y la falta de experiencia yo creo que está mal aplicada, porque cuando uno ha jugado 25 años al fútbol, tiene muchísima experiencia y muchísimas vivencias, ¿me entendés? Y dice, no, porque fue de jugador, no de técnico. No, fue la persona la que tiene la experiencia. La persona en un momento es jugador y después deriva en entrenador, pero no hay una separación. Todo esto que vos acumulaste lo llevas acá. Y además, otra cosa, hoy los entrenadores, por ejemplo, en el caso mío, yo fui jugador, estudié 3 años, fui a hacer curso a Brasil, fui a ver entrenamiento a Europa, siempre voy a ver entrenamiento a diferentes lados, hice curso de coaching,
Hoy hago yo cursos, charlas de liderazgo, de motivación, de trabajo en equipo, para 100, 200, 300 personas me ha tocado. O sea, te pensás que yo podría a lo mejor no tener la capacidad para tomar decisiones. Y las del fútbol, que son las más fáciles. Para mí la parte táctica es la más fácil, porque además en mi forma de ser de jugador siempre era yo el que ordenaba muchas las piezas desde adentro. Inclusive hablaba, charlaba con los entrenadores, interactuaba. Eso es lo más simple. Entonces, por eso te digo, uno a veces vuelca la experiencia como que fuera un factor. Por eso digo, quizás no crees que fue como una excusa, porque Zinedine Zidane también no venía, era un gran jugador, todos lo sabemos, pero tampoco venía como un gran técnico y ahora es dos veces campeón con... No, con sin Real ninguna Madrid. duda, él es uno de los entrenadores más ganadores de la historia del Real Madrid. A lo mejor fue Está una, el segundo y 3 Champions League, creo que es la primera vez en la historia. a lo mejor fue una excusa lo que usaron. Sí, lo que pasa es que también lo que pasa es que muchas veces dudan. La gente duda, a lo mejor no tiene confianza. Pueden ser esos factores, ¿me entendés? Sergio, Pero eso no lo sé, no estoy dentro de ello. disculpa, yendo un poco a la actualidad de la selección chilena, ¿qué opinión te merece la polémica de Rueda con Bravo y la NFP? Es una situación, claro, complicada por todo lo que significa Bravo en la selección. Pero a mí me queda claro que Rueda lo citó y que Bravo hizo unas peticiones que no le fueron concedidas y que por eso él se restó, se bajó de la convocatoria. Y ahora el técnico, lógicamente, que está viendo y diciendo un poco que a lo mejor no es cuando vos querés. ¿Pero crees que son válidas las condiciones que puso Bravo? O sea, yo creo que todas las condiciones pueden ser válidas. Y uno puede pedir, el tema es imponer. Y un jugador nunca jamás le puede imponer nada a un cuerpo técnico, porque menospreciaría el cuerpo técnico. ¿Me entendés? La gente con quien tiene que trabajar depende pura y exclusivamente de la decisión del entrenador, específicamente. Hay forma, y está en todo su derecho, Claudio, de poder pedirlo, no de exigirlo, ni de imponerlo. Entonces yo creo que ahí no hay polémica. A mí yo creo que con el tiempo Bravo va a volver a la selección. Yo creo, es mi apreciación. Primero por su capacidad, por sus condiciones. Y segundo porque no creo que él quiera retirarse de esta manera de la selección, ¿no? No creo que él quiera y no creo que él se lo merezca por todo lo que él ha entregado a la selección. ¿Y qué arqueros ves como posible recambio? Porque igual tiene ya su edad Bravo, o sea, por más que vuelva, le queda a lo más una eliminatoria más. Sí, a lo más. Sí, bueno, ahí tendrán que ver, hay chicos, ahora se citó a Arias, que va a jugar ahora en la gira, perdón. Collao, está el de la Gonzalo U. Collao, que es un arquero, a mí me gusta mucho, creo que tiene mucho futuro. Bueno, estaba Brian Cortés, pero se quedó, no lo llevaron. Pero no está jugando. Ah, bueno, llevaron a Christopher, a Toselli. Pero Christopher no ha tenido buenas actuaciones. Pero bueno, el arquero en algún momento, si encuentra su lugar, también puede volver a ser un arquero de selección. Mientras tanto, yo creo que lo han llevado para conocerlo, para verlo. Y hay que ver a Arias cómo rinde. Y después, bueno, no se ve mucho más tampoco. Hay otros chicos también, a mí me gusta el chico Ignacio González de San Luis, creo que es un buen arquero también. Después no hay mucho más. Tenés a Johnny, pero Johnny es mayor que Claudio. O sea, si estamos hablando de quién quedaría después de Claudio, no vamos a decir de Johnny, que es mayor. Pero mientras tanto, yo creo que hoy por hoy Johnny y Claudio son inamovibles. Ahora hay que ver en esta gira quién juega. Supuestamente va a jugar Arias y si aprovechan la oportunidad de ser una carta válida para la selección. Hola Sergio, mi nombre es Fernanda Matatol y quería preguntarte un tema un poco más familiar. Y es que ¿cómo evaluarías el desempeño futbolístico de tu hijo? Bueno, Manu, él hizo todas las divisiones inferiores en Universidad de Chile, hasta los 18 más o menos, 19 años, y partió a Iberia en ese momento,
ya hace como 10 años atrás, claro, va a cumplir 30. Y después, Iberia estaba en tercera en ese momento. Después volvió y después tuvo paso intermitente. Estuvo en equipos de primera como Cobresal, estuvo en Iquique y estuvo en Ranger. Y ya después cayó a equipo de primera B, estuvo en Iberia. Y no ha podido despegar. Yo creo que es un chico que tiene buenas condiciones para el arco, pero no ha tenido continuidad, nunca tuvo la posibilidad de tener continuidad. Y eso también es una responsabilidad de él, porque a lo mejor él no se ganó la confianza para que le den esa continuidad en el arco. Creo que nunca jugó más de 5 partidos seguidos, y yo creo que un jugador se hace en la medida que juega. Y durante una temporada tenés que jugar por lo menos 20, 30, 40 partidos para realmente ahí ver si pegás el salto, si sos un arquero confiable. El jugar te da otro manejo de todas las situaciones, te da otra confianza, te realza, te marca muy bien cuáles son tus virtudes, tus defectos, los podés trabajar sobre eso, pero cuando no jugás, cuando no tenés continuidad, es muy difícil poder proyectarse. Y él yo creo que nunca lo logró. Como nunca logró continuidad, lógicamente su proyección quedó estancada. ¿Crees que tu sombra quizás le hizo un poco de... ser hijo tuyo le puede haber jugado un poco en contra? No por la parte de los equipos, sino como tener que llegar a ser igual o mejor que tú le puede haber jugado en contra. Bueno, o sea, yo indirecto, no sé, eso es muy difícil poder saberlo, decirlo. Ahora, indirectamente él es una mochila que heredó, lamentablemente, ¿no? Yo no heredé ninguna mochila. Entonces como que me juzgaban simplemente por lo que veían, por lo que era yo, por lo que actuaba. Pero a él indirectamente muchas veces una jugada mala, pucha, tu papá, esa jugada era mucho mejor. Una jugada buena, igual que el papá. ¿Entendés? Entonces indirectamente siempre había una comparación. Y eso lógicamente puede haber sido una mochila. No sé si él lo sintió así, pues yo desde que él más o menos ya veía que comenzó a jugar, siempre le dije, mirá, vos sos vos, no prestés atención el día de mañana a las comparaciones, para bien o para mal. Si te dicen que sos tan bueno como tu viejo, no lo creas. Y si te dicen que tu viejo era mucho mejor que vos, tampoco lo creas. Eso uno lo habla. Me da la sensación de que no. Pero a lo mejor en la evaluación de las personas, sin querer, había una comparación. Sergio, hola. Mi nombre es Catalina y me gustaría saber si tú sientes que se ha perdido la esencia del fútbol con la llegada del VAR. ¿Del VAR? Mira, lo que pasa es que igual hay algo que hacer, porque yo creo que hay errores demasiados evidentes y que lógicamente que se llevan el triunfo muchos equipos que no lo merecen a raíz de ese error. Entonces yo creo que el VAR es bueno. Hay que afinarlo, hay que aceitarlo, hay que ver de qué manera se puede hacer el procedimiento mucho más rápido para tomar una decisión y no a veces estar varios minutos así, qué sucedió, qué no sucedió. Y hay veces también que hay que afinar por qué lo usamos en esta jugada y en esta otra jugada no. Entonces, claro, yo creo que lo que viene a hacer es tratar de poner un poco más de justicia, tratar de esos errores que son tan evidentes, tratar de resolverlos, pero hay que ver cómo, de qué manera, de qué forma, para que, como decís vos en la pregunta, no quite la esencia, porque cuando estás varios minutos así, como que pierde la pasión, uno tiene la adrenalina ya, se equivocó, aunque sea, se equivocó en línea, pero bueno, gol, chao, ¿me entendés? Pero hay que buscarle la manera y la forma. Hola Sergio, Paola Catalán. Hola. Que ahora se acerca el Mundial de Rusia. Quisiera ver
quisiera saber cuáles son tus proyecciones de los equipos sudamericanos. Sí, a ver, yo creo que Brasil es candidato. Para mí el candidato número 1 es Brasil. Hay que ver, ojalá Neymar esté bien, esté al 100%. Ya hace más de 2 meses que no juega, ¿no? Su cálculo irá. Vamos. A veces uno se recupera bien de la lesión, pero volver a tener el timing futbolístico te lleva un par de partidos. Ahora estamos hablando de un fuera de clase, un super crack, y a lo mejor ese periodo de adaptación que tiene un jugador normal, él no. Ojalá por Brasil que sea así. Después tenés Alemania Alemania y España. Son 2 equipos muy, muy poderosos que tienen individualidades muy buenas, pero además como equipo son equipos muy, muy fuertes, están muy bien trabajados. Son buenos equipos. Y después yo creo que detrás de esos, bueno, el sudamericano es Brasil. Y después creo que Argentina. Si Sampaoli, con la capacidad que le conocemos aquí, de lo que él ha logrado y hacer, si logra hacer que el equipo funcione y que dentro de ese equipo que funciona, Messi te da el plus, te da la ventaja, Argentina es candidato. Ahora, si tengo a Messi anda bárbaro, anda muy bien, pero el equipo no funciona y fallás, no se le va a complicar. Entonces yo creo que si Sampaoli encuentra un equipo que esté aceitadito, que funcione, como hizo funcionar a Chile en la Copa América, como hizo funcionar a la U en la Copa Sudamericana, creo que Argentina es candidato. Y después, bueno, un paso atrás también está Francia. Francia tiene, en nombres, tiene un equipazo. Tiene un equipazo Francia. Tiene una cantidad de nombres, tiene una cantidad de jugadores. Dejaron afuera jugadores importantísimos también. Porque tiene mucho. Ahora hay que ver cómo conjugan como equipo. Pero para mí el candidato así es Brasil junto con España y Alemania. ¿Quién crees que va a ser el arquero de Argentina por la lesión de Romero? Anoche no vi quién atajó, no sabía. Caballero. Atajó Caballero. Armani lo da mucho. No sé. Romero iba a ser el titular seguramente, ya tenía 2 mundiales. Hay que ver ahora en la gira qué es lo que decide Sampaoli. Si ayer atajó Caballero, hay que ver. Ahora quiero que juegue con Israel la Argentina. Sí. Si es que vuelve a repetir Caballero, seguramente va a ser. Y si no, si es que pone Armani, vamos a suponer, después tomar una decisión. Me parece que Caballero, por el tema del juego con los pies, él tiene como una leve preferencia. Sí, pero Armani está en un momento que no, esplendoroso, está con una confianza. Ha tenido actuaciones extraordinarias, magníficas, ha realizado tajadas maravillosas. Está peleado. Yo creo que no sé si inclusive el mismo Sampaoli lo tendrá tan claro. Dejando de lado un poco a Messi, ¿es la selección argentina con menos individualidades o menos talento que tú has visto a lo mejor llegar a un mundial? ¿O que en la que menos se espera que pueda hacer algo? Y sí, yo creo que Argentina hay un par de posiciones que falta gente más de jerarquía. Antes, claro, vos tenías, en el 86 salió campeón Argentina con Maradona. Bueno, paradojalmente yo trabajé, yo fui seleccionado argentino sub-20 y trabajé 2 años con esa selección que salió campeona del mundo. Entonces vi cómo trabajaban, vi el día a día. Por eso, cuando hablan de la experiencia, hay que ver la experiencia de cada uno, ¿no? Cuando vos trabajaste con un equipo que salió campeón del mundo durante 2 años, he visto cosas que no se le ha visto a nadie. Y además a los 18 años, cuando a mí me suben al primer equipo de Independiente era campeón de la Copa Libertadores y es campeón intercontinental. Y yo era parte de ese plantel, era el tercer arquero. Entonces, cuando vos compartís con Marines de los 17, 18 años, con jugadores que son campeones de la Libertadores, campeones del mundo y todo, ¿quién tiene esa experiencia? ¿Quién ha tenido esas vivencias? ¿Me entendés? Entonces, es muy relativa la experiencia. Pero para no apartarme de la pregunta, es muy importante estructurar un equipo. O sea, hay veces que vos tenés jugadores que te marcan la diferencia.
y tenés que rodearlo, a lo mejor no tenés jugadores tan buenos, pero sí a esos jugadores, y como equipo vos le das un funcionamiento. Y en ese funcionamiento se enriquecen las individualidades. Y también le das un respaldo a los tipos que te pueden marcar la diferencia. En el caso de Messi, en el caso de Agüero, Agüero es un gran goleador, Higuaín ojalá que esté acertado. Pero si hay un respaldo, por ejemplo, toma como ejemplo Brasil. Cuando llegó Tite, cuando llega Tite porque estaban con Dunga, y con Dunga iban sexto en la eliminatoria, estaban fuera del Mundial. Y con Tite se arma una estructura de equipo. Y a partir de ahí, Neymar enriquece también eso. Y es lo mismo que tiene que hacer Argentina con Messi. Sampaoli tiene que encontrar un equipo. Perdona, te voy a ir a otro tema, nada que ver, te escuchamos en la radio. ¿Cómo te has sentido trabajando en la radio? ¿Te gusta? Bien, me gusta, sí. La radio te da mucho mayor soltura, te permite expresarte de diferentes temas, diferentes cosas, te obliga a estar preparado, te obliga a estar informado. Y ahí también uno puede demostrar lo que puede saber. En este tema de fútbol uno se puede expresar bien, de buena manera, de buena forma. ¿Y cómo ves tú al periodismo chileno, el periodismo deportivo chileno, el de radio, que es el que más se escucha además? Y hay de todo. Yo creo que cada periodista tiene un estilo, ¿no? Tiene una manera, tiene una forma de ver las cosas. Y normalmente las defiende. Me parece que muchas veces falta mayor amplitud para ser mucho más flexible en otras muchas más cosas. Entonces yo veo que hay muchos... ¿En otros deportes o en No, en cosas, por ejemplo, veo que algunos periodistas, no, porque el fútbol vale el fútbol ofensivo y el fútbol es así, de una manera, de una otra. Entonces yo creo que uno tiene que también tratar de ser flexible uno mismo, porque también uno tiene que trasladar y tiene que comunicar. Y en esa flexibilidad misma a lo mejor a la gente no le interesa tanto lo que a mí me gusta, sino a lo mejor lo que está ofreciendo ese equipo. O darle vos también otra visión de las cosas. Y en esa comunicación es muy importante tener cierta... A ver, ¿cómo explicarlo? Ser amplio. Esa es la amplitud para entregar la mejor información. Yo creo que eso es muy importante. Lo que pasa es que muchas veces nosotros solamente transmitimos lo que somos nosotros, lo que vemos nosotros, lo que nos gusta a nosotros. Y yo creo que en ese sentido hay que tratar de abrirse más. Y me incluyo a veces, muchas veces, me incluyo. Pues, igualmente a veces trato de ser más amplio y no decir de esta manera, o esto es así. Porque además también la experiencia en el fútbol me ha dicho que no hay una sola manera. Hay muchísimas maneras, muchísimas formas. Miran, por ejemplo, la radio, o tú específicamente, otros referentes en el periodismo deportivo que te puedan dar líneas de por dónde sería adecuado conducir un programa en Chile con la audiencia que tenemos acá. Mira, yo más que verlos hoy prácticamente no, porque igualmente estoy enfocado en la radio, pero sí, bueno, siempre he consumido al periodista, entonces trato las cosas que a mí no concordaba, trato de no hacerlas. Por ejemplo, comentar con el resultado y no con el desarrollo del partido. Y además desde jugador también me molestaba, me acuerdo. Nosotros jugábamos, vamos a suponer, un partido donde atacábamos 10 veces y no podíamos convertir, errábamos goles, el arquero de ella era figura. Ellos llegaban una vez al arco, o dos, y terminamos partiendo el partido, 1-0 o 2-0. Después yo me iba a mi casa, escuchaba el comentario, no, la U jugó un desastre, el otro equipo fue muy superior, ganó bien, ganó. Y yo decía, ganó porque
Nosotros fallamos porque el arquero anduvo bien, pero nosotros para generarle 10 situaciones de gol tuvimos que jugar bien, porque además metieron 8 o 9 tipos en el área. Entonces, tratar de no comentar en relación a eso, una de las cosas. Después, tratar de, a veces escuchaba a un periodista decir una cosa sobre un tema y después lo escuchaba decir otra cosa sobre el mismo tema. Entonces también mantener una línea, una convicción, y eso te lo va dando también vos mismo tener una convicción de acuerdo a este tipo de situaciones. ¿No te cuesta hablar de la U en la radio? No, porque lo hablo con sinceridad. Si la U juega bien, si juega mal, juega mal. Y hay algo que hago, que también como jugador me molestaba, que era la crítica, pero siempre decíamos que pedíamos la crítica constructiva. Entonces yo hoy, cuando digo, yo no critico, yo doy una opinión, pero la fundamento. Entonces yo creo que es una crítica constructiva. Si lo querés tomar como crítica, si no es una opinión constructiva. A ver, si jugó mal la U, te fundamento y te digo y te explico el por qué jugó mal. ¿Entendés? No digo jugó mal, nada, porque desbordó y tiró 2 centros atrás del arco. ¿Me entendés? Sí. Esas cosas, por lo menos para mí, son ley, son reglas. Sergio, me gustaría saber cuál es tu impresión de la actuación de Karius en la final de la Champions. Es tremendo, o sea, me da una pena tremenda. Yo como arquero he vivido situaciones, también me he comido muchos goles, situaciones tristes, amargas. ¿Qué piensa el arquero en ese momento? No, a mí me dio mucha pena. No, pero me refiero al arquero estando en la cancha. Que te quiere hacer un hoyo así y aparecer en Japón. Claro, trágame tierra, no. Y bueno, ¿cuántas veces me pasó? Por ejemplo, yo estaba así, me comía un gol, ¿viste? El partido sigue. Es más, yo el último partido del 94 con Cobresal, nosotros empezamos perdiendo 1-0, el gol me lo como yo. Estábamos en la altura, viene el córner, vos salgo así, la pelota siguió de largo, con la altura no. Y siguió de largo, entró el Fito Valle, ¡pum! Gol. Todo lo que te dije yo, que trabajamos el día a día, que acá, que allá, que el esfuerzo, todo, y lo estaba cagando yo. ¿Y en el mismo partido sigue dando vuelta? Pero uno tiene... no. O sea, no. Te da vuelta, pero lo que te enseña la experiencia en esos casos es no quedarme pegado en el error, porque eso me pasó cuando yo me iniciaba en Independiente, también cometí errores y me quedaba pensando en el error. Y muchas veces seguía transmitiendo inseguridad, o a lo mejor se me escapaba una pelota que no se me tenía que escapar, o no sé si me comía, o por ahí me comía otro gol, por lo mismo, por estar pensando. Lo que me enseñó la experiencia era a no quedarme pegado en el error, y otra cosa, a estar así, mirando para arriba, así, como que acá y que allá, ¿viste? Por dentro yo estaba lo que te decía, no me quería matar. Pero para afuera, lo que vos exteriorizabas para la gente, para tus compañeros, era importante que vos transmitieras que estaba bien, que ya que el error no te había afectado. Cuando sí, te había afectado. Lo que sí que yo no me quedaba pegado ya en esos años, ¿no? Sergio, ¿pero crees que es injusto? Porque en ese mismo partido, hablando de la final de la Champions, atajó muchas jugadas peligrosas, Karius, y no se habla de lo que atajó, sino de lo que se comió. Al mismo tiempo, un delantero puede errar 7 goles, pero si hace 2, se habla que jugó maravilloso, hizo 2 goles y todo. ¿Crees que es injusto con los arqueros del fútbol? Lógicamente que es injusto, pero es así, uno ya está metido y finalmente te condenan por el error, sobre todo en el tema del arquero. En el tema del arquero podés haber hecho atajadas maravillosas y terminás perdiendo 1-0 y fue error tuyo y te van a condenar. Y el delantero, claro, como decís vos, cerró 4 goles bajo el arco, pero nadie se acuerda, perdimos por el arquero. ¿Me entendés? Porque, claro, si el arquero no hubiera fallado, el delantero falló, pero si el arquero no hubiera fallado, el partido terminaba 0-0. Entonces es culpa del arquero que terminamos perdiendo 1-0. Bueno, Sergio, se nos acabó el tiempo. Te quiero agradecer. Se pasó volando. Te quiero agradecer en nombre de todo el curso. Muchas gracias por haber venido. Bueno. Y no sé, ojalá te tengamos en un futuro. Bueno, gracias. Ojalá que le haya servido. Gracias. Gracias a ustedes.